Buenas, les habla Brisaida González. Quiero compartir con ustedes un interesante tema relacionado con el derecho canónico y el matrimonio. Tenemos como primer punto, ¿qué se entiende por el derecho procesal canónico? Este se entiende como el conjunto de leyes dadas por Dios, por la potestad eclesiástica, por las cuales está ordenada por una constitución, régimen y disciplinas de la Iglesia Católica. Además, no tiene como finalidad sustituir la fe, la gracia, los carismas, ni la caridad de la vida de la Iglesia o de los fieles cristianos. Muy por el contrario, su fin es crear un orden en la sociedad eclesial, que asignando el primario de la fe, la gracia y los carismas, que hagan más fácil su desarrollo orgánico en la vida, tanto en la sociedad eclesial como también cada una de las personas que pertenecen a ella. Ahora bien, en cuanto a la concepción etimológica del matrimonio, que es la parte, que es el segundo punto que vamos a tratar, es un proceso, dentro del proceso canónico, es importante destacar que el origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro. ¿Por qué? Porque suele derivarse de la expresión matris munio, proveniente de dos palabras del latín. La primera matris, que significa madre, y la segunda munio, que es un gravamen que significa cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el padre. En tanto, se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación de la crianza de los hijos. Otra posible derivación provenía del matris monium, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre y de sus hijos. En definitiva, el concepto de matrimonio remitiría a una acción no mayor definida por parte de la mujer, que pareciera remontarse genéricamente al rol preeminente como lo es lo activo o la conducción de la mujer en las sociedades matriarcales. Aunado a ello, existen en el derecho canónico los procesos canónicos. Esos procesos, que lo tenemos acá como tercer punto, donde se evidencian varios procesos, entre ellos el proceso de nulidad matrimonial. ¿En qué consiste este? Se refiere al proceso en el que se impugna un matrimonio. Se pregunta al juez por la nulidad o no de un matrimonio y no es aplicable al proceso documental. Otro segundo proceso, el documental, está regulado en los cánones del 1686 al 1688. Se trata de un proceso de nulidad matrimonial rápido y sumario. Se puede aplicar siempre que se aporte un documento al que no se pueda oponerse ninguna objeción y ninguna excepción, en el que conste con certeza la existencia de un impedimento dirimentemente o el defecto de forma legítima. Tenemos otro proceso, que es proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado. Se debe indicar aquí, en primer lugar, que no existe un derecho a obtener la dispensa. Se trata de una gracia, por lo tanto es discrecional y existe una reserva de competencia en exclusiva a la sede apostólica. El proceso tiene como finalidad la verificación del hecho de la inconsumación del matrimonio y la existencia de la justa causa que el derecho exhibe para pedir la gracia, así como la elevación de la Santa Sede de la petición de la gracia. Otro proceso sería sobre la muerte presunta del cónyuge. Solo se trata aquí de un canon que es el 1707. Si no consta con certeza la muerte de un cónyuge, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial, mientras no se intuya un proceso que declare la muerte presunta. Si no existe tal documento, el párrafo no puede autorizar el nuevo matrimonio y el cónyuge que se presume viudo habrá de acudir al obispo. Otro proceso se tiene el proceso de nulidad de la sagrada ordenación. Aquí se trata de los cánones 1708 al 1712. Se trata de un proceso judicial considerado de estado de las personas, por lo tanto actúa de oficio al defensor del vínculo y se requieren dos sentencias conformes y es de interés público, por lo tanto interviene el promotor de justicia. Es competente la Santa Sede, aunque ésta puede designar un tribunal que conozca la causa. También se tiene el proceso penal, expresado en los cánones 1717 al 1731. En el derecho canónico es posible imponer una pena no solo después de un proceso, sino también por decreto del obispo. No significa esto que puede haber arbitrariedad en la imposición de las penas. Todo ello está expuesto en el canon 1720.
la cual regula el procedimiento para dictar el decreto penal, y cualquiera que interprete este canon podrá comprobar cómo se garantiza la defensa del acusado. En consecuencia, si se inicia el proceso judicial, se tramita por la vía del proceso ordinario, con la peculiaridad de que la acción penal la introduce el promotor de justicia. Por otro lado, tenemos otro punto importante, como lo es las causales contenidas dentro del Código Canónico para iniciar un proceso de nulidad del matrimonio canónico. En tal particular, el derecho matrimonial canónico se presume que todo matrimonio es válido mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que mientras que no se demuestre que los contrayentes en el momento de contraer matrimonio emitieron un consentimiento matrimonial inválido, no se puede declarar la nulidad del matrimonio. Es por ello que para un matrimonio católico se declare nulo, se deben alegar muchas o varias causales de nulidad, las cuales recaen en uno solo de los contrayentes o en los dos causales, que deben probarse y demostrarse ante los tribunales eclesiásticos competentes de acuerdo a la jurisdicción y localidad. Es importante destacar aquí que todas las causales de nulidad matrimonial están tácitamente señaladas en el Código de Derecho Canónico y el hecho de que se puede, una sola de dichas causales, se proceda a declarar judicialmente la nulidad matrimonial eclesiástica. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuáles son las causales para declarar nulo un matrimonio canónico? Estas causales son muy diversas y depende de si hay o no vicios en el consentimiento matrimonial o de si hay impedimentos o prohibiciones matrimoniales. Entre ellas se pueden citar: si uno de los cónyuges se ha casado por la iglesia teniendo todavía otro vínculo matrimonial vigente, si se da una impotencia para el acto conyugal, tanto por parte del hombre o como por de la mujer. Otra sería si alguno de los contrayentes careciera de suficiente uso de razón, o teniendo suficiente uso de razón, careciera de necesidades de discreción de juicio. Otra, por simular casarse y en realidad no hacerlo porque excluyó voluntariamente quedar verdaderamente casado, o excluyó voluntariamente la fidelidad o la procreación o la indisolubilidad del matrimonio. También podría darse si uno de los cónyuges se casó engañado por el otro por una cualidad que no tiene y que perturba gravemente el matrimonio. También puede ser si alguien se hubiera casado por miedo, coacción o sin libertad suficiente para hacerlo. Otra podría ser si teniendo suficiente discreción de juicio para entender las obligaciones esenciales del matrimonio y aún queriéndolas cumplir es incapaz de cumplirlas por una causa de naturaleza psíquica, como para dar un pequeño ejemplo. Si es incapaz de guardar la debida fidelidad, vivir unido de por vida, llevar una vida sexual normal, educar y alimentar a sus hijos, entre otros. En el fracaso de la convivencia matrimonial, plantear una demanda de nulidad tiene como presupuesto fáctico común el fracaso de la convivencia matrimonial. Es decir, cuando se rompe voluntariamente la convivencia, no se desea que se restablezca por algún ambos de los cónyuges, o la situación asume por irreversible. Los esposos o no de ellos han llegado a tal extremo que no solo postulan la separación, sino que estuviese en un mano que contrarían toda la vinculación. En cuanto a los indicios razonables de nulidad, algunos de los esposos pueden pensar que su matrimonio en sí no se ha construido y tomar la iniciativa, pero cuando se produzca una situación de ruptura considerada irreversible, lo más usual y recomendable es acudir a un experto, aunque no se tenga ninguna sospecha de nulidad, porque los capítulos de nulidad no siempre aparecen patentes para los interesados y muchos poseen unas características técnico-jurídicas desconocidas para la mayoría de los fines. Ahora bien, en cuanto a la distinción entre separación, nulidad y disolución del vínculo, aquí conviene hacer una distinción para evitar equívoco en tres nociones esenciales y distintas. Primero, nulidad de matrimonio, disolución de matrimonio y separación conyugal. La nulidad de matrimonio indica que el vínculo conyugal no ha surgido, no existe, y no han surgido por lo tanto los derechos y deberes propiamente conyugales. Segundo, en el supuesto de la disolución del matrimonio hay un vínculo conyugal. Ese vínculo, sin embargo, queda disuelto.
hay una ruptura del vínculo o bien por la muerte de uno de los cónyuges o bien en algunos de los supuestos excepcionales que contempla el ordenamiento canónico. Y tercero, la separación conyugal también supone que existe el vínculo conyugal, aunque se produce una suspensión de los derechos y deberes conyugales, sin ruptura del vínculo, es decir, permaneciendo el vínculo conyugal. Asimismo, las causas justas de separación, hay que decir que en el matrimonio, además de los derechos y de los deberes conyugales, en sentido estricto, se deben tener en cuenta los principios informadores de la vida matrimonial, o sea, las directrices generales del comportamiento de los cónyuges. Estos principios son 5. Los cónyuges deben guardarse fidelidad, deben tenderse al mutuo perfeccionamiento material o corporal, deben tenderse al mutuo perfeccionamiento espiritual, los cónyuges deben vivir juntos y también deben tenderse al bien material y espiritual de los hijos habidos. Son causas de separación, aquellas conductas que lesionan gravemente algunos de estos principios. Por consiguiente, las causas de separación pueden resumirse en estos 4 capítulos. El adulterio, grave detenimiento corporal del cónyuge o de los hijos, grave detenimiento espiritual, abandono y malicioso del cónyuge o de los hijos. Por otro lado, tenemos el fuero competente en las causas de nulidad del matrimonio. Se considera como el proceso de nulidad matrimonial, se encuadra en el derecho canónico dentro de los procesos especiales. Son causas en las que hay que considerar algunas características especiales. Entre estas se cuenta el fuero o tribunal competente para juzgar. En el canon 1673 determina lo siguiente. Primero, el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio. El tribunal que da lugar en el demandado tiene su domicilio o cuasi domicilio. El tribunal del lugar en que tiene un domicilio para la parte actora, con tal de que ambas partes residan en el territorio de una misma conferencia episcopal. Y de su consentimiento al vicario judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo oído a esta. El tribunal del lugar en que se ha hecho, se han de recoger la mayor parte de las pruebas con tal que lo consienta el vicario judicial de la parte demandada, previa consulta a esta por si tiene alguna objeción. Finalmente, la imposibilidad de la no conveniencia de la convalidación que parezca probable o verosímil de la nulidad del matrimonio, no nace legítima moralmente la pretensión de nulidad. La caridad puede hacer que se renuncie a ejercer un derecho legítimo. En caso del matrimonio presuntamente nulo, los cónyuges tienen derecho a impugnarlo, pero para que cada ejercicio de este derecho sea legítimo debe ser imposible o no conveniente a la convalidación. Las exigencias morales van más allá de la sola justicia. También de la caridad nacen deberes morales, como pueden ser en este supuesto de la convalidación del matrimonio. Además, el derecho canónico prevé amplias posibilidades de convalidar el matrimonio que se sabe nulo. A efectos de la obligación moral es equiparable. También la posibilidad de volver a celebrar el matrimonio si no es posible la convalidación y si fuera posible la celebración. Por su atención, muchas gracias.